días, televidentes del noticiero Immunology Daily Morning. En el día de hoy nos ha llegado un gran descubrimiento de una enfermedad llamada brucelosis, la cual fue descubierta por el doctor David Bruce. Esta enfermedad ha generado gran impacto y asombro durante este año 1887. En primer lugar, dicha bacteria puede ser transmitida a través del consumo de alimentos contaminados, como la leche y el queso no pasteurizados, la inhalación de aerosoles infectantes y también por contacto con las secreciones de los animales que abortan sus fetos. De humano a mano, el contagio es muy improbable y solo puede darse por transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos o tejidos. Es importante mencionar los síntomas que esta bacteria puede traer a un humano contagiado. Entre estos encontramos a nivel general que puede ocasionar fiebre, escalofríos, fatiga, pérdida de apetito o sudoración nocturna. A su vez, puede provocar dolor en distintas áreas del cuerpo, como el abdomen, espalda, músculo y articulaciones. Por último, encontramos síntomas más comunes como cefalea, ganglios linfáticos inflamados, pérdida de peso y tos. Por otro lado, la brucelosis puede llegar a producir aborto espontáneo y alteraciones reproductivas en animales, específicamente en ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y canino. Nos han informado que la brucelosis es una enfermedad que puede ser transmitida con el consumo o contacto con el animal contagiado. Esto significa una gran afección a la ganadería, el turismo y el comercio internacional. A continuación traemos unas invitadas, las cuales son unas investigadoras que les van a proporcionar más información sobre esta enfermedad. No se lo pierdan. Es importante mencionar que la brucela es una bacteria gram negativa inmóvil y cuenta con una envoltura celular similar en estructura a la Enterobacteriaceae. Sin embargo, tiene características que la diferencian de otras bacterias gram negativas, como la composición de la membrana extracelular de brucela, y dentro de el lipopolisacárido sea el responsable de esta resistencia especial, a diferencia de mecanismos microcidas, pues la endotoxina de brucela es biológicamente menos activa que el lipopolisacárido de las enterobacterias, porque se requieren cantidades mucho mayores para inducir una toxicidad en los macrófagos. El lipopolisacárido es una molécula importante en la interacción entre brucela y las balsas lipídicas de la célula huésped, que tienen la capacidad de inhibir la lisis bacteriana y la apoptosis de la célula huésped. Mediante el lipopolisacárido, la brucela puede desactivar únicamente el sistema humoral, produciendo muchos anticuerpos IgM, IgG o IgA. Además, su pared celular está compuesta de una membrana interna y una membrana externa. La membrana externa de brucela consta de lipopolisacáridos, proteínas de membrana externa y una capa de fosfolípidos. A diferencia de otras bacterias patógenos intracelulares, brucela no cuenta con factores de virulencia como los plásmidos o los bacteriófagos lisogénicos, pues ella tiene ausencia de cápsula, que es quien la protege de la fagocitosis. Tampoco muestra variación antigénica, a pesar de ello, pues es una bacteria muy virulenta y contagia cuando se encuentra en su huésped natural. Dicha virulencia se expresa mediante tres propiedades. Primero, la capacidad de controlar su vida intracelular para replicarse en la célula huésped. Segundo, la capacidad bacteriana de comportarse como un patógeno silencioso al comienzo de la infección para impedir la activación inmunitaria temprana. Y para finalizar, la tercera, que es la resistencia de los organismos de brucela a las sustancias bactericidas. Bueno, después de mantener una conversación con la investigadora me ha dado unos datos importantes que quiero que sepan. Y es que la brucela se ha especificado como una bacteria con la capacidad de replicarse en fagocitos profesionales como macrófagos, células dendríticas y granulocitos. A su vez, en fagocitos no profesionales, incluidas células epiteliales, fibroblásticas y trofoblásticas. Normalmente el tiempo que requiere la brucela para infectar la célula es de 8 a 12 horas. Una vez que logra invadir el espacio celular y hace contacto con el lisosoma y los endosomas, obtiene moléculas marcadoras del huésped. Con respecto al proceso que realiza la brucela, se inicia con la interacción de esta bacteria junto con la membrana celular de los macrófagos a través de las balsas lipídicas para dar lugar a la formación de vacuolas que la contienen, y a su vez, estas están rodeadas de vesículas fagocíticas. El tiempo que requiere brucela para invadir a la célula es de 8 a 12 horas. Durante este periodo de tiempo, brucela adquiere moléculas marcadoras del huésped, gracias a la interacción con el lisosoma y los endosomas.
Es en este momento que los endosomas inician su proceso de maduración en las vacuolas que se habían unido previamente a la membrana, formando así endosomas acidificados. Al finalizar este proceso, Brucela recibe el nombre de Brucela endosomal. Durante el proceso de maduración y desarrollo de Brucela, el sistema secretor tipo 4 intercede entre la proteína efectora y la salida del retículo endoplasmático. Además, obtiene membranas derivadas del aparato de Golgi del retículo endoplasmático. Al perder moléculas marcadoras del huésped, el Brucela endosomal obtiene moléculas marcadoras del lisosoma. Una parte de Brucela escapa de la degradación de lisosomas y se fusiona con el retículo endoplasmático. Seguidamente es denominado repetitivo vacuola que contiene Brucela, y en la siguiente etapa de la infección se transforma en una vacuola autofágica que tiene Brucela, donde ésta no continuará su maduración ni eliminará más células. Finalmente, Brucela culmina la circulación intracelular y se inicia la liberación de patógenos por medio del mecanismo de lisis y no lisis. El lipopolisacárido es una molécula esencial para la interacción entre las balsas lipídicas de la célula huésped y la brucela, así como también ayuda a evitar la lisis bacteriana producida por el complemento y la apoptosis de la célula huésped. Si se logran destruir las balsas lipídicas, se puede disminuir la supervivencia de la brucela en los macrófagos. Esto quiere decir que una condición necesaria para la supervivencia de las bacterias es la introducción de las balsas lipídicas. La brucela autofágica tiene un papel de suma importancia, ya que permite completar el ciclo de vida intracelular y la difusión célula-célula. La proliferación bacteriana está estrechamente asociada a la etapa de repetitivo vacuola y toma alrededor de 12 a 48 horas después de la infección. A su vez, obtiene una gran variedad de marcadores moleculares y proteínas del retículo endoplasmático. Gracias a la acción de los lipopolisacáridos, sistema regulador de dos componentes, sistema de secreción bacteriana tipo 4 y otros factores de virulencia, todo lo mencionado anteriormente permite que Brucela pueda sobrevivir en el espacio intracelular y propagarse en la célula huésped. La supervivencia intracelular y la replicación de esta bacteria puede verse afectada por el gen de virulencia de Brucela, mejor conocido como VIR. Este gen lo podemos encontrar principalmente en 3 tipos de Brucela, los cuales son Brucella abortus, sus hospedadores son los bovinos, caninos y el hombre; Brucella melitensis, sus hospedadores son las cabras, bovinos, ovinos, caninos y el hombre; y Brucella ovis, sus hospedadores son los ovinos. La acidificación de Brucella crea un ambiente propicio para la maduración y supervivencia de esta bacteria. De esta misma forma le permite al gen VIR expresarse adecuadamente y relacionarse con el sistema de secreción bacteriana tipo 4, permitiendo el transporte de la respuesta inicial de Brucella desde la membrana hasta llegar al citoplasma de la célula huésped. Para que Brucela pueda propagarse de manera eficaz, requiere cumplir con 2 etapas. En la etapa estable es necesario tener un buen estado fisiológico, ya que permite que Brucela se acople a las distintas condiciones de vida en la fagocitosis. Por otro lado, encontramos la etapa exponencial, que es utilizada para replicarse en condiciones ambientales adecuadas y se finaliza mediante un mecanismo molecular. Además, la expresión del operón VIR es mayor en la etapa del crecimiento exponencial, mientras que en la etapa estable se inhibe. A diferencia de otras bacterias intracelulares, la Brucela no acumula moléculas. Por otro lado, la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata cumplen un rol de suma importancia en la inmunidad del huésped contra la bacteria de Brucela. La inmunidad celular innata cuenta con un efecto antiinfeccioso deficiente, a diferencia de la inmunidad celular adaptativa que proporciona una respuesta inmune muy eficaz. La respuesta inmunitaria innata es la primera línea de defensa inmunitaria y ejerce un papel muy importante en la defensa del organismo ante los patógenos. El sistema innato identifica los microorganismos por medio de moléculas con el lipopolisacárido gram negativo lípido A. Este expresa señales mediante los receptores tipo TOL para dirigir moléculas proinflamatorias y GTPasas hacia el control de patógenos que se encuentran dentro de la célula. Para estimular el cuerpo a producir una respuesta inmune que elimine patógenos, la célula huésped identifica sustancias tóxicas por medio de los receptores de reconocimiento de patógenos y el patrón molecular asociado a patógenos. Además, los PAMs alterados en la molécula clave demuestran ser un método de supervivencia para la inmunidad innata. La bacteria Brucella ayuda a que las células presentadoras de antígenos secreten interleuquina 2 y activen las células natural killer. En ese momento, las células natural killer secretan interferona gamma y factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas que cumplen un rol importante en las reacciones TC1 y TH1.
Al afectar la función de los macrófagos, Brucella evita la respuesta inmune dada por el huésped. Además, esta bacteria también tiene la capacidad de inhibir el proceso de fagocitosis mediada por interferona gamma y la expresión de factor de necrosis tumoral alfa en los macrófagos. El complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 es regulado por Brucella a través de la secreción de interferona gamma, y esta citoquina interviene en la respuesta inmune Th1 para lograr la eliminación de Brucella. Asimismo, esta bacteria altera el proceso de maduración de las células dendríticas al impedir la vía del receptor TLR2 y al no permitirle el establecimiento de la respuesta inmune del tipo Th1, cuando se disminuye la secreción de interleuquinas 12 y evita la activación de los linfocitos T por las células dendríticas. Dentro de la respuesta inmune adaptativa se encuentra la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Posterior a la infección se genera una disminución en el reclutamiento de macrófagos y células dendríticas, lo que induce el déficit de la activación de los linfocitos TCD8 que forma la inmunosupresión para favorecer la replicación de Brucella e infección crónica. La principal célula diana de Brucella es el macrófago. Este permite la replicación y la supervivencia de esta bacteria. Brucella tiene la capacidad de resistir ante la fagocitosis. A su vez, evita que los linfocitos T se identifiquen entre sí mismos, siendo estas capacidades lo que le permiten un ambiente adecuado para su reproducción y supervivencia, dando paso a una infección crónica. Las células trofoblásticas también son utilizadas como células dianas importantes, pues es en estas donde se acumula en mayor cantidad la Brucella. Específicamente, en Brucella abortus se crea una vesícula lisosomal ácida que propicia la proliferación y la replicación de dicha bacteria, ocasionando necrosis celular y facilitando la propagación por medio de los capilares para producir una infección crónica en la placenta. Los granulocitos, específicamente los neutrófilos, son la primera célula del huésped que se pone en contacto con Brucella. Las bacterias por anticuerpo y complemento son opsonizadas para facilitar su fagocitosis. Brucella, al ser una bacteria intracelular facultativa, puede crecer, colonizar y reproducirse incluso tiempo después de infectar a la célula huésped, dependiendo del ciclo de supervivencia en esta célula, de su ambiente acidificado y de la capacidad de escapar del sistema inmunitario. A continuación, las investigadoras darán algunas recomendaciones para evitar el contagio de la brucelosis. Una de las primeras recomendaciones que te puedo ofrecer es no consumir productos lácteos no pasteurizados. Asegúrate de vacunar a tus animales domésticos para evitar el contagio. Y la última recomendación que les tenemos es: lava y desinfecta los alimentos de origen vegetal antes de consumirlos crudos. Muchas gracias, queridas investigadoras, por estos aportes. Hasta aquí el informe de hoy. No se pierdan una próxima emisión en Immunology Daily Morning. Adiós. Una de las primeras recomendaciones que te puedo ofrecer. Bueno, y la última recomendación que les tenemos es: lava y consume los... ¡Diablos, señorita!